Buenas noches, amigos de Presencia Universitaria. Sean todos bienvenidos a este Foro UNA. Esta noche de domingo les tenemos como tema principal de este foro el ajuste del salario mínimo recientemente acordado entre los tres sectores tripartitos, tanto el gobierno de la República, el sector empresarial y la clase trabajadora. Y para desarrollar este tema abordaremos con nuestros invitados el doctor Henry Rodríguez, que es el jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios, y Mario Sales, que es el representante de la Confederación de Trabajadores de Honduras, de la CTH, y quien formó parte de la comisión negociadora de este salario mínimo plurianual. Y para ello comenzaremos a abordar el tema con la pregunta para el jefe de la carrera, jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudio, el doctor Henry Rodríguez. Pero antes, bienvenidos a los dos. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer aquí compartir con el doctor Rodríguez. Bien. Con el doctor Rodríguez, ¿por qué en las economías se debe de establecer un salario mínimo? Bueno, iniciaremos diciendo que el trabajo es importantísimo para todas las economías, que el trabajo dignifica a la persona humana, que a través del trabajo se obtienen ingresos para su sustento, para alcanzar las metas, para lograr sueños. Ese trabajo que tiene toda una capacidad creadora, transformadora de la naturaleza. En economía tenemos tres recursos productivos que son la tierra, entendiéndose como la tierra, el planeta, con todo lo que nos proporciona, agua, ríos, minerales, bosques, todo lo que está dentro, lo que está encima de la tierra, todo ese hábitat, el aire. Luego tenemos el trabajo y luego tenemos el capital, tierra, trabajo y capital. El capital es un recurso artificial creado por el hombre para producir bienes y servicios. Entonces, cualquier bien o servicio que nosotros necesitemos para cubrir nuestras necesidades, obligatoriamente va a tener una pequeña o grande, dependiendo de la proporción de este bien, combinación de estos tres factores: un poco de la tierra, un poco del capital, y sin la mano interventora del trabajo difícilmente vamos a tener bienes. Esa es la importancia del trabajo. Entonces, aquí ya empezamos a ver una diferencia crucial entre los países, porque hay países como el nuestro, donde sí producimos bienes y servicios, pero se les llama bienes y servicios de bajo valor agregado. O sea, tenemos lo que la tierra nos proporciona, tenemos una incipiente tecnología, poco capital, y le introducimos el trabajo. Eso no nos hace tan competitivos. Materias primas. Materias primas. Eso no nos hace tan competitivos en el mundo. Entonces, una característica de los países desarrollados va a ser precisamente esa: tener productos tecnológicos altamente industrializados. Porque hay que entender como industria toda actividad transformadora de la naturaleza. El hecho de hacer tortillas, que puede ser el proceso más simple, es un proceso industrial. Intervienen los tres factores. De la tierra sacamos el maíz, la leña, todo lo que necesitamos. El comal, el machete, el cuchillo, ese es el capital, y la señora que hace las tortillas. Entonces, pero eso es un proceso simple, pero ahí van inversos los tres. Entonces, los países se van a ir diferenciando por tener procesos productivos muy diferentes. Entre más avanzado es el país, más tecnológico es, más industria tiene, más capacidad de trabajar tienen las personas y tienen mejores niveles de remuneración. El nuestro está un tanto estancado, todavía no despegamos. Pese a que hemos tenido varios gobiernos dentro de este periodo democrático, las cifras no nos engañan y nos demuestran que no hemos podido tener todavía un gobierno verdadero que impulse un proceso real de desarrollo. Todos improvisan, no es que no hacen nada, lo que pasa es que no hacen lo suficiente. Entonces, todo este tipo de cosas distorsiona el mercado de trabajo. Y hay que aclarar otra cosa, que dice que en este mundo todos venimos a ser felices y que todos venimos a buscar un punto máximo. Los trabajadores buscamos el máximo bienestar, y ese máximo bienestar lo vamos a alcanzar vía mejores salarios, porque ese salario nos va a permitir el acceso a todos los bienes y servicios que necesitamos. Por otro lado, también hay otra persona que se llama empresario, que busca también su maximización. Él busca maximizar su ganancia, y aquí vamos a tener un encontronazo,
Para maximizar mi ganancia yo tengo que pagar bajos salarios, porque eso me permite tener costos bajos. Para maximizar mi bienestar yo voy a necesitar salarios más altos. Y resulta entonces que en países como el nuestro va a tomar mayor protagonismo el que tenga más poder para incidir en los órganos de gobierno, en los órganos que deciden. Y todas las políticas públicas se van a orientar hacia ese lado, ¿no? O se orientan del lado de los trabajadores, o se orientan del lado de los empresarios, o tienden a buscar el equilibrio para beneficiarlos a ambos, que es el caso de las negociaciones del salario mínimo. Entonces, ¿cuál debería ser el salario mínimo? Pues fíjate que Carlos Marx, en su libro El Capital, él defiende un término que se llama salario socialmente necesario. Salario socialmente necesario. Además del salario, dice que debe ser socialmente, porque no solo es para el trabajador, es para todo su núcleo. Y necesario, porque él lo define de la siguiente manera: es aquel que debe ser suficiente para que el trabajador y su familia cubra todas sus necesidades. Así lo defiende el salario. Entonces, eso es el anhelo que deben de buscar las economías, que los trabajadores tengan acceso. Y cuando hablo de los trabajadores me refiero a todo, ¿verdad? Desde el más calificado, que está en la cumbre, que pudo haber cruzado todos los grados educativos que se nos brinda en el país, hasta el más humilde, que todos tengamos esa garantía de tener acceso a un salario digno. Entonces, ¿cómo en ese tira y encoge de pelear por el bienestar de uno y las ganancias del otro hay distorsiones? Se tiene que poner una ley como la ley del salario mínimo. Esa ley del salario mínimo, que como ley tiene que ser obligatoria y que por desgracia en nuestro país no se cumple del todo, por determinadas razones. Una es que la falta de aplicación de la misma por los entes contralores del Estado permite que hayan espacios para que algunos empresarios no la cumplan, ¿no? Y no la cumplen. Otra es que hay empresas muy pequeñas que no tienen la capacidad de hacerle frente. Empresas nacientes, empresas de emprendedores con altos costos, no pueden pagar el salario mínimo y terminan negociando con el trabajador una cifra inferior. Y la tercera es el alto desempleo del país. Los desempleados desalentados, que es una suma muy alta, que sobrepasa los 400,000 en el país, que son aquellas personas que pasaron 8 meses buscando trabajo. Todos los días salen de su casa, todos los días. Por menos de un salario mínimo. Llegan a un momento que están tan desesperados porque hay tanto desempleo que trabajan por lo que sea. Entonces, esas razones no permiten que se cumpla plenamente esa ley del salario mínimo. Además, el otro hecho es que en Honduras hay mucha informalidad. Y dentro de la informalidad, como son empresas que no existen legalmente, ahí no se aplica contundentemente la ley y las negociaciones quedan al margen de todo esto. Entonces, ese es el panorama que tenemos en el país y eso es lo que nos obliga a tener una ley del salario mínimo. Porque otro de los factores que hay que aclarar aquí para ir cerrando esto es la baja productividad de la mano de obra hondureña. Si fuera más productiva, si el gobierno tuviera políticas públicas más agresivas para impulsar la inversión, tuviéramos mejores niveles de calificación de la mano de obra y mejores salarios. Abogado Sales, usted que formó parte de esta comisión negociadora del ajuste al salario mínimo, ¿está acorde este ajuste del salario mínimo con el costo de vida actual? Bueno, ya escuchando al doctor Rodríguez con una introducción muy buena, lo que dice es muy cierto. Podría decirles que lo del salario mínimo siempre va a haber un grupo conforme y un grupo disconforme. Y yo te puedo poner un ejemplo de entrada. Nosotros tenemos a veces problemas porque ya nos conocen, porque hemos participado tantas veces y como dirían, ya nos conoce la gente, entonces vamos a un lugar y a veces nos dicen algunas personas que están conformes, que bien o están negociando, tratan de negociar un mejor porcentaje, pero también hay grupos que a veces nos han salido hasta en un mall, donde tal vez gente que trabaja nos dice, miren, mejor traten de que los porcentajes sean bajos, porque a nosotros cuando los aumentos son muchos, nos corren, hay compañeros porque dicen que ya no van a pagar el salario mínimo, entonces más bien despiden a los compañeros trabajadores. Entonces buscamos siempre ese equilibrio de que quedemos conforme tanto los empleadores como los trabajadores, pero en el sentido
buscando nosotros una realidad. O sea, ¿cómo es que podemos calcular ese salario mínimo? ¿Cómo es que pedimos un porcentaje? ¿Por qué es que llegamos a él? Entonces, basado en eso, nunca vamos a salir como que es que ganamos. Pero también al final, también no puedes decir, no, perdimos, si no salgamos una media, un promedio, donde las partes que estamos en una negociación salgamos conforme y que no afectemos también a la población y no afectemos a la misma economía en el país. Así es. Doctor Rodríguez, ¿cuál es el comportamiento del mercado hondureño con este tipo de reajustes? ¿Qué efectos produce en la economía nacional cuando existe un salario mínimo, cuando existe un reajuste en el salario mínimo? Bueno, hay que dejar claros algunos términos, ¿no? Porque a veces la gente habla de aumentos en el salario mínimo, otros hablan de ajustes. Y hay que ver aquí que hay parámetros para esa negociación, ¿no? Y el parámetro central es la inflación del país. Todos los años, todos los días, los precios suben. Suben porque somos una economía muy abierta, dependemos mucho del comercio internacional. Y si hay inflación, únicamente tenemos que comprar más caro, si no, no tenemos bienes disponibles. Compramos bienes terminados, compramos insumos, compramos materias primas, los combustibles, y al ir subiendo los precios suben, tienen un reflejo en el país que se llama inflación. La inflación afecta directamente el poder adquisitivo de las personas, disminuye la capacidad de adquisición de bienes del salario real. En la magnitud que la inflación va creciendo, más se va deteriorando esa capacidad de consumo de las personas y por ende el acceso a bienes y su bienestar. Entonces, ese es el primer efecto que tiene, ¿no?, en la economía. Uno es, cuando la inflación es muy alta, directamente está deteriorando la capacidad de consumo de las personas. La otra es que ajustar el salario mínimo implica costos para los empresarios, como lo planteaba muy bien él. Cuando los salarios son, cuando los ajustes son muy altos, implica costos para el empresario tiene que tomar medidas para contrarrestarlos. Una es despidiendo empleados, otra es subiendo los precios, si es que él tiene esa capacidad. Y todo esto entonces nos pasa factura. En Honduras hemos tenido, y hay algo que hay que rescatar y reconocerlo, nunca hemos tenido crisis. Hemos tenido países como Nicaragua, que está aquí cerca, México, Argentina, que son mucho más desarrollados que nosotros, con crisis de inflación y de salarios. Pero aquí siempre, aunque a veces se empantana, aunque a veces hay cierta discordia, pero las centrales obreras y los empresarios terminan poniéndose de acuerdo y buscando un equilibrio, ¿verdad? De que trate de rescatar esa capacidad de consumo para mantener los niveles de bienestar en las personas y el equilibrio de no afectar tanto los costos de los empresarios. Porque el problema es de que la medida que tiene el empresario para recuperar los incrementos en los salarios es incrementando precios. Y entonces el trabajador va al mercado y encuentra precios más altos. Y al encontrar precios más altos, viene a presionar para que le incrementen el salario. Y eso nunca lo hemos tenido en Honduras, gracias a Dios, una espiral inflacionaria. Pero sí hay que ser bien juiciosos con los salarios, porque pueden desatar una crisis. Y como lo digo, solo lo estoy trayendo aquí para ponerlo como ejemplo, que gracias a Dios ha habido esa virtud, ¿verdad? Y aquí ya tenemos gente de mucha experiencia, digo yo, en negociar esto, ¿no? Y que ahora las cosas, por eso en los últimos años vamos viendo de que se ha tomado experiencia, de que técnicamente están preparados también. Ya hay instrumentos para medir eso, hay mejores estadísticas, y que ellos lleguen a la mesa y sin mucha discusión se ponen de acuerdo. ¿La inflación más alta que ha tenido el país? Bueno, hemos tenido inflaciones de 10 y 12% en algunos años. Sí. Solo acotar que tiene la razón en el sentido de que mira, nosotros antes, ¿cómo llegaban las centrales obreras a negociar? Los trabajadores, pidiendo, es que queremos el 40%. Eso era, así se llegaba. Después aprendimos, empezamos a llegar incluso en su momento que estábamos más jóvenes nosotros, empezamos a leer, o ya habíamos sido también personas que hemos sacado alguna carrera y conocíamos, y empezamos a hacer propuestas. Ya le llevamos a los empresarios una propuesta. Ya no decíamos, pedimos el 40%, no que ya llegábamos. Hacíamos una propuesta donde decíamos por qué, pedíamos unos porcentajes y basado ya nosotros
en que habíamos hecho una evaluación de lo que sucedía en el país. Incluso en este ajuste, en esta negociación se logró un bono educativo, abogado. Fíjese que lo del bono siempre va incluido en los últimos años en el acuerdo del salario mínimo, porque eso ha sido un incentivo que se le ha puesto al acuerdo de parte del gobierno para poder ayudar a la población en la parte educativa. Igual, porque yo le tengo que decir, nosotros hemos negociado ahorita dos salarios mínimos. ¿En qué sentido? Uno fue con la maquila, sector maquila, y uno con el general que le llamamos, que es con el sector Concoep. Entonces, en este caso, como veníamos con el sector maquila de tener un aumento que fue por 5 años en el sector maquila, y veníamos por el 2 años que teníamos del sector general, el privado, entonces ahorita se hizo una negociación por 3 años el sector maquila y por 2 años el sector en el otro sector general con COEP. Entonces, eso sí hay que diferenciarlo, porque aquí hacemos 3 negociaciones, incluso una con el sector maquila, una con el COEP y otra que incluso ahorita viene, que es la que viene ahorita, que es el sector gobierno. También hay una negociación del salario que es con los empleados de gobierno. Entonces, eso nos ha hecho a nosotros ir aprendiendo. El doctor lo dice, es cierto, ya llegamos y ya no nos peleamos. Ya las discusiones son a muy alto nivel, hay una gran madurez de discusión y podemos responder de una manera profesional ante las propuestas que hace el sector empleador como las propuestas que hacemos en el sector trabajador, y eso nos ha ayudado a que podamos tener consensos que nos ayude a salir adelante. Además, eso garantiza que también el gobierno no esté fijando salarios mínimos que a veces puede dañar al trabajador o dañar al empleador, como ya ha sucedido, pues ya tenemos las experiencias, tenemos las experiencias, sí. Y eso es lo que tratamos, de que lo mejor es ponernos de acuerdo las partes, porque ahí el gobierno, aunque es tripartito, es como un mediador. Los que estamos negociando somos los empleadores y los trabajadores. Bien. Doctor Rodríguez, ¿qué factores se toman en cuenta para determinar el salario mínimo en el país? Bueno, como lo dije antes, fue primero la inflación. Sí. Es el factor que determina, ¿no? Y aquí hay que dejar bien claro algo, ¿no? De que cuando van a la negociación y la inflación, por ejemplo, del año pasado fue 5,19%. Si a los trabajadores solamente se les hace un ajuste por lo que fue la inflación, únicamente están recuperando su capacidad de consumo. Nada más. No están mejorando nada. Para que haya una mejoría real, el incremento o el ajuste que se dé, ese ajuste del salario mínimo tiene que ser superior a la inflación. Si es inferior a la inflación, lo que estamos haciendo es generando pobreza, así de claro, ¿no? Y esa entonces la diferencia entre un ajuste y un aumento salarial. Sí, un aumento sería entonces, un ajuste es, te reconozco lo que pasó de inflación el año pasado, seguís manteniendo tu misma capacidad de consumo. Ese es un ajuste, ¿no? Y un aumento sería el 7%, por ejemplo, que negociaron ahora. Ese diferencial entre el 7% y el 5,19% que fue la inflación del año pasado, ese pequeño, poquito, y uno y pico, ese es un aumento, muy poco, pero es un aumento. Aquí la pregunta que habría que hacerse y dejarla clara, pues ya que tenemos uno de los negociadores, es si esas cantidades que se negocian del salario mínimo, de esos ajustes que se hacen, son suficientes para mantener realmente un nivel de vida digno de los trabajadores. Si yo lo tengo que responder, le digo que no lo es. No lo es por los comportamientos que tenemos en la economía y por la realidad del país. Ahora, también si lo llevo a la realidad de cuál es la productividad, porque el otro factor... no hemos hablado de él. El otro factor es la productividad. O sea, nosotros, ¿qué consideramos en una negociación? 2 factores importantes. Hay más, pero hay 2 pilares fundamentales. Ya lo dijo el doctor: inflación, productividad. Y si yo te digo, si este año nosotros nos íbamos a inflación y a productividad, la productividad fue negativa. Creo que anduvo en un 8.4 negativo en el país. Y la inflación a un 5.19, cuando vos haces esa conversión, ¿qué te sale? Un porcentaje negativo. ¿Y eso qué dicen? Es que entonces no debería haber aumento. Pero es que las empresas siempre se declaran que pierden, ¿no? Todos los años las empresas... Pero esos índices, quien los publica es el Banco Central.
Y son oficiales. El mismo Ministerio del Trabajo. El mismo Ministerio del Trabajo. Entonces, y el INE, que hace lo de las encuestas, de la canasta básica y todo eso, son oficiales. Entonces, ese dato oficial que te estoy dando y que está en el Banco Central y que está con el INE y está en la Secretaría del Trabajo, es negativa. Y ese es el que nos representa cuando vamos a una negociación. De entrada, los empleadores se sienten, estamos bien, porque pues lo que vamos a partir de ahí a negociar, de menos. O sea, te estoy hablando de por lo menos -4 para este año. Y de ahí nosotros tenemos que ir viendo. Ahora nosotros, el doctor lo dijo muy bien, planteamos de entrada, no, pero lo que nosotros primero tenemos que recuperar es por lo menos el costo de la inflación. Porque eso es lo que hemos dejado de percibir en este año que pasó, del 5.19, por lo menos recuperar ese 5.19, o sea, quiero decir que es un punto de equilibrio de no perder ni no ganar. De ahí para arriba puede ser ganancia, pero de ahí viene la negociación. Y que ellos han tenido la buena disponibilidad de que nosotros en todos estos años hemos aprendido a que podemos llegar a buenas negociaciones. Le preguntaba, entonces, esos son los dos factores que nosotros consideramos fundamentales cuando vamos a una negociación: inflación, productividad. Y que ese 5.19 no puede ser tan real, ¿no? Porque son datos oficiales del gobierno, pero se tiene aquí una suspicacia siempre que no es la inflación real de un país. Nosotros siempre hemos dicho que lo respetamos porque esos son los datos oficiales. Pero si nosotros, como vivimos la realidad, nosotros con los trabajadores vivimos la realidad, nosotros siempre decimos, no, eso no es cierto, pero lo respetamos porque ese es el dato oficial. Y al mismo tiempo, cuando veníamos de una inflación de 9.8 del 2022, 9.8. Imagina, y nos llevan a una inflación rápido de 5.19, cerrar el año pasado. Y veníamos de haber tenido un aumento salarial o un ajuste y aumento, nos ajustaron al 9.8%, porque siempre en los acuerdos se deja una salvaguarda. En el acuerdo se deja una salvaguarda y la salvaguarda es que si la inflación digamos en este año, negociamos 2024 y 2025, entonces la salvaguarda dice, si la inflación al final del año 2024 es mayor al porcentaje pactado para el 2025, entonces vamos a fijar el nuevo porcentaje que es la inflación y se dará la diferencia que hay entre el porcentaje que se negoció y la inflación. El 2023 pasó. El 2023 la inflación fue 9.8 y nosotros habíamos negociado 8%. Entonces se nos hizo un ajuste del 1.8% para el año 2023. Y ese fue automático. Y ese fue automático, pero siempre nos reunimos las partes. Es automático, como le dice el doctor, así es, pero la Secretaría del Trabajo... El gobierno. Sí, pero lo que hace la Secretaría automático es cuando ya está consensuado. Ya está consensuado. Previamente. Entonces, ya está consensuado previamente. Entonces, ¿qué hace la Secretaría del Trabajo? Nos convoca a las partes, que son empleadores, trabajadores, y nos dice, bueno, miren, está la salvaguarda, tenemos que aplicarla, nos ponemos de acuerdo, sí, es cierto, la respetamos, dice el sector empleador, y lo han respetado, y se aplica. Ustedes tocaron algo bien interesante, y es esa duda sobre el cálculo de la inflación. Sí. Bueno, técnicamente no debiéramos de dudar porque hay una fórmula que la utilizan todos los países. Pero sí, el desfase que tenemos es con el año base, ¿no? Estamos usando un año base que es 1999 y estamos en el 2024, 25 años. Sí. Técnicamente se dice que los años base tienen que revisarse cada 10 años. O sea, debió haber habido cambio de año base en el 2010, en el 2020 y seguimos con ese año base. ¿Qué implica ello? Que tenemos una canasta para calcular la inflación de 282 productos. Muchos de ellos ya no existen. Yo estaba revisando esos productos. ¿Saben qué está metido en esa 282 productos? Anillos de oro. Cassette. Juan, ¿existen esos productos? Ya no existen. Aunque se dice que los sustituyen por otros, sí, pero esa es una deficiencia en la manera de recoger los datos. Por eso se le pide al banco, te dice que ya se está trabajando el Banco Central en actualizar el año base, que lo van a hacer mucho más reciente para evitar todas esas distorsiones. Porque el otro problema que tenemos con la inflación es que no mide el impacto inmediato en los costos.
viene, usted vende rosquillas, por decir algo, ¿no? Y vende unas rosquillas hermosas, así, gruesas. Entonces le suben a la harina o al maíz, y usted dice, ¿qué hago? ¿Le subo los precios a las rosquillas o los hago más pequeñas? Sí. Todo ese tipo de distorsiones no entran dentro del cálculo y sí afectan el bienestar de los consumidores. Pero bueno, estamos en el camino y esperamos que en el corto plazo tengamos un nuevo año base para tener más certidumbre en cuanto al cálculo, ¿no? Tampoco podemos dudar, como lo planteó él. Sí, no. Eso es la máxima autoridad con mucha experiencia en generar estadísticas, el que calcula la inflación. Y como les digo, no es el proceso, no es la técnica, no es la metodología. Es ese año base que está muy atrasado. Y eso nos lleva a lo siguiente. Aquí viene la otra contradicción de la que hablábamos previamente, que cuando comparamos la canasta básica con el salario mínimo, resulta de que ahí tenemos una gran distorsión. Es más cara la canasta básica que el salario mínimo. Ya que llegamos a tocar ese tema de la canasta básica, ¿en cuánto ronda la canasta básica para una familia de 5 abogados sales? Bueno, hay datos oficiales de la Secretaría del Trabajo que ganan de entre 12.500 y 13.000 empiras, que casi nunca se habían atrevido incluso a hacerlo, y esta Secretaría sí lo ha dicho. Pero si ustedes que se informan mucho, pudieron ver que en la Secretaría de Estado de lo que es Industria y Comercio manejan otra canasta básica, que dicen que andan 8.000 empiras. Y le preguntan por ejemplo, al COEP, tiene otra canasta básica. Pero la realidad es esa canasta básica, los trabajadores la medimos ¿cómo? Cuando vamos al mercado. No al súper, ¿no? Cuando vamos al mercado. Cuando escuchamos al presidente, la asociación que tienen a don Adalid, y te dice los precios, don Adalid, ahí cómo está. Esa es la verdadera canasta básica. Porque ir a comprar ahí, cuánto cuestan los huevos, cuánto cuestan las verduras, cuánto cuesta lo básico que se compra en el mercado. Y eso no se cubre ahorita con 8.000 lempiras. Eso puede andar tal vez lo básico, mínimo 13.000 lempiras. Y esa distorsión precisamente genera precariedad en los hogares, porque generalmente empieza trabajando el jefe de familia. Pero ¿qué ocurre con lo que nos están planteando? Cuando la canasta es superior al salario, que esa familia ese hombre no lleva los ingresos necesarios para a su familia. Estoy obligando a que la mujer salga a trabajar. No se da la parte social, doctor. Sí, para que haya un complemento. Y si no se cumple la ley para los dos, anda muy lejos todavía de poder cumplir con las necesidades básicas en ese mes. Entonces, hay familias en el país que se la ven negras cuando ya estamos en la curva final de los últimos días del mes. No hay ingresos. Es que imagínate 5 personas con un salario mínimo. Sí, entonces. Y este salario incluye también nuevos servicios, como tener internet en el teléfono. Y hay que cubrirlo todo. Como todo. Ese salario hay que cubrir todo. O sea, te digo, un salario mínimo en un hogar de 5 personas. ¿Tú crees que un precario, no? Alimentos, vestuario, transporte, vivienda, alimentación. Ahora ya no hay agua gratis. Educación. La educación incluso se volvió más cara después de la pandemia. Porque aunque los niños vayan al colegio público implica gastos. Transporte, útiles y todo. Útiles. Entonces, esto es decir, aquí vemos que hay un verdadero reto para los gobiernos, ¿verdad? Sí, porque tenemos que ver el país no solo en este gobierno, sino a largo plazo, ¿verdad? Todos los que es un trabajo de todos y de todos los hondureños. Sí. Doctor, ¿y por qué es tan cara la canasta básica en el país? Bueno, uno es que somos muy independientes del extranjero. Ahora se vio cómo fuimos golpeados con la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Por qué? Porque de Ucrania salen un montón de los abonos. Los abonos. De ahí vienen. Para la agricultura. Todos los fertilizantes. Entonces, se paralizó la economía ucraniana, hubo un cerco que no dejó salir esos productos, no habían barcos que trajeran eso. Todo se volvió caro. Impacta directamente en nuestra economía. El flete marítimo carísimo. Caro. Entonces, ¿qué hacemos? En la pandemia aumentó los fletes, ¿no? Por supuesto, desde la pandemia y con lo de la guerra también. Y ahorita con el conflicto que hay también
En Israel, el flete mucho más caro. Bien. Y ante esto, también Honduras casi importa. ¿Cuánto es el porcentaje de lo que importamos de las necesidades de los hondureños? Bueno, en cuanto a bienes. En cuanto a bienes. Bueno, no tenemos un cálculo así, pero si uno va a un supermercado para formarnos una idea y echamos una ojeada así, vemos que es que el 90%, diría yo, de los artículos que están ahí exhibidos son traídos del extranjero. Si hasta botes de agua traemos, como que si no hubiera agua en el país. Entonces, somos una economía muy abierta, dependiente del extranjero. Hay bienes elementales que contamos con la mano de obra, contamos con las materias primas, pero no tenemos un pequeño proceso industrial para fabricarlos en el país, para producirlos. Sí. Entonces, ese debería ser el primer reto que tenga el gobierno, pensar cómo se va cambiando la estructura productiva del país para ir sustituyendo algún tipo de importaciones. Eso va a permitir invertir más, generar empleo, generar más riqueza y que el mismo gobierno tenga más impuestos. El COET, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, manifiesta que Honduras tiene el segundo salario más alto, salario mínimo más alto de la región, incluyendo a México y República Dominicana, arriba de casi llegando a los $600. ¿Qué podemos decir ante ello? Creo que no estamos por encima de México. En la región creo que somos el tercero. Primero está Costa Rica, después está Guatemala y después ya sigue Honduras. No tenemos un mal salario mínimo en referencia, sí. Si lo vemos, si lo medimos a nivel latinoamericano, el salario mínimo de Honduras no es el peor, no es malo. El problema es, el doctor ya lo ha venido planteando, el problema es ¿Qué no producimos? ¿qué producimos? ¿Cuántas empresas hay? Donde nosotros tenemos bastante trabajo. Por ejemplo, en la costa norte, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? El sector maquila. Pero y aquí hay que rescatar, y él nos va a ayudar con esta cifra, es que solo un porcentaje de los trabajadores tiene acceso al salario mínimo. De acuerdo. O sea, de acuerdo. Las cifras nos dicen a nosotros sí. que casi el 70% de los trabajadores de la fuerza de trabajo, de los empleados, economía informal, tienen un trabajo precario, sí, que no reciben el salario mínimo, que están subocupados. Y lo otro es la economía informal. Y no solo eso, hay algo también que agregar. Hay empresas serias que no pagan el salario mínimo. Transnacionales incluso. O sea, hay muchas empresas que no quieren pagar el salario mínimo y los empleados aceptan por la necesidad. O sea, ahora, esa es una parte que le toca a la Secretaría del Trabajo por medio de la Ley de Inspección del Trabajo y que tiene una dirección de inspección, que eso incluso sí ha venido a mejorar. La Ley de Inspección del Trabajo fue de mucha utilidad, fue algo, creo que los trabajadores tuvimos mucho que ganar con eso, y esa Ley de Inspección del Trabajo ha venido a garantizar que muchas empresas sí lo hagan, pero la Secretaría del Trabajo no tiene demasiado personal como para estar haciendo esas supervisiones in situ. Entonces creo que ahí tenemos una debilidad, a pesar de que ahorita actualmente nosotros nos hemos reunido con la ministra, la abogada Saraí Cerda, que nos ha apoyado muchísimo, pero a pesar de eso hay una debilidad y no están cumpliendo. Muchísimas empresas no pagan el salario mínimo. ¿Y qué procede cuando el empleador, el sector empresarial y los trabajadores internamente de una empresa se ponen de acuerdo? ¿Qué procede si ustedes descubren o si la Secretaría de Trabajo descubre eso? Alguien que denuncie, es que de oficio, si uno se da cuenta, la Secretaría debe de ir. Primero tiene que ser multada. Hay un porcentaje que se le aplican de multa, ya están estipuladas en esa ley. Y además, ahí va a venir que hay que nivelarles el salario mínimo a todos y darle todos los salarios que han dejado de percibir durante los años. Si algún trabajador de esos, por lo menos un trabajador de esos, presenta una denuncia o va y presenta una demanda contra esa empresa que no le está pagando, lo que van a hacer es regularle todos los salarios y que se los paguen, porque no le pueden pagar, lo que explicaba el doctor, no puede ganar menos que lo que es un salario mínimo, porque es ley, y como es ley se debe respetar. Ahora, existe ese gran problema en el país, y que cuando viene esto de los aumentos, incluso muchas no lo hacen y se ponen de acuerdo. Mira, que si lo aplico el ajuste del salario, entonces voy a tener que despedirte. Entonces, ¿qué preferís? ¿Mejor seguir con el mismo salario? No, pues dice el trabajador, yo voy a seguir con el mismo salario. Pero nosotros, en esto del salario, tenemos
donde tenemos la mayor ganancia es en las empresas donde tenemos sindicalización, principalmente. Claro. Ahí sí se respeta, porque por eso nosotros hemos buscado siempre por medio de las centrales sindicalizaciones, que los trabajadores se sindicalicen, que hagan su sindicato, porque eso es lo único que aquí realmente les ha garantizado. ¿Por qué tú crees que en la maquila sí te pagan el salario mínimo? Porque el 85% de la maquila está sindicalizado. Y eso es buenísimo. Y hay una, se llama comisión, tenemos la comisión tripartita, que es el salario mínimo, pero hay una comisión bipartita en lo que es con las maquilas. Hay una comisión bipartita, la Asociación de Maquiladores de Honduras y la Red de Sindicatos de Maquilas. Y entre ellos solucionan muchos conflictos que no tienen que venir a la Secretaría del Trabajo, los solucionan allá mismo. ¿Por qué? Porque hay representantes en todas esas maquilas y llegan a acuerdo. Es más, a nosotros, ¿con qué nos costó ponernos de acuerdo, digamos, un poquito más en esta negociación? Fue en la negociación con el COEP, pero con los de la maquila nosotros ya estábamos listos desde diciembre. Ya teníamos los porcentajes que habíamos llegado a un consenso. Desde diciembre habíamos llegado a un consenso con la Asociación de Maquiladores y esos porcentajes nosotros no los habíamos hecho públicos, pero ya los teníamos listos solo de firmarlos. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta en este análisis que estamos haciendo es que el salario mínimo está estratificado por región, por actividad económica, sí, y por el tamaño de la empresa. Sí, sí, sí. Y si vemos las cifras, creo que el salario, el más bajo es 8.400 lempiras, ¿verdad? Sí, bueno, depende. Sí, pero comparando los dos rangos. ¿verdad? Sí. Pero 8.400 y el más alto 16.000. O sea, sí, así es. No, 17. Bueno, el otro año va a llegar a 19. Sí, o sea, pero vemos que el más alto, ¿no? Vemos las distorsiones que se dan dentro del mismo, sí, el más bajo anda en los 8.000, sí. O sea, el rubro agrario siempre, ¿no? Sí. Entonces, vemos las distorsiones que se dan dentro de la misma estructura del mercado laboral, ¿no? Es cierto. Entonces, un trabajador con 8 y otro con 16. Pero fue una de las cosas que se hizo, se categorizó. Entonces se hicieron 4 categorías. De 1 a 10 trabajadores, las empresas, de 1 a 10 trabajadores, de 11 a 50 trabajadores, de 51 a 150 y de 151 en adelante. Sí. Entonces, esas categorías se hicieron en base, porque está la micro y la mediana, para manejar esas hasta 50 trabajadores, y esos porcentajes menores es con ellos. Incluso en algunos años se han logrado unos porcentajes diferentes solo en el sector agrícola, solo el sector agrícola incluso se ha apartado por eso. Y si tú ves, por eso los porcentajes de este año, que de 1 a 10 trabajadores fueron el 5.5%, de 11 a 50 trabajadores el 5.5%, de 51 a 150 el 6.5% y de 151 en adelante el 7%. Entonces tú ves que ahí dejamos el 5.5% en esa pequeña y mediana empresa, por lo mismo, porque es donde más afecta, porque es donde más empleos hay en la mediana. Y sin embargo hay empresas que todavía, aunque ya se derogó la ley de empleo por hora, todavía están contratando por hora de empleados. Es otro problema. Es que esa es la necesidad. Sí. La necesidad del empresario. La necesidad del trabajador. Los dos tienen la caja y la... O sea los dos tienen diferentes necesidades, pero los dos están necesitados. El empleo por hora, aunque está derogado, de hecho existe. Y en la realidad está ahí. Es que mira, nosotros lo que peleamos, y yo fui uno de los que anduve trabajando para que derogáramos la ley de empleo por hora, porque ya tenemos un código del trabajo y nos dicen cómo se debe de contratar, pero nosotros nos basamos que ya hay un decreto, el 121 de 1974, desde ahí está regulado el trabajo parcial. Lo llamaron por hora, desde ahí está regulado el trabajo parcial, y perfectamente con ese decreto lo pueden aplicar y por medio de ese decreto pueden contratar. Lo único que hay que pagarle todos los derechos. Pero ese decreto permite que el trabajador... Ese decreto permite que el trabajador... Entonces nosotros es suficiente. Fue una... no es que lo rescatamos. Es que fue una de los fundamentos que llevamos al Congreso Nacional para poder derogar la ley de empleo por hora. Uno de los fundamentos que llevamos. Ahora estamos en marzo. Y precisamente la queja de esta semana que estamos cerrando de toda esa gente que tiene los pequeños hoteles es que no van a contratar, y mencionan cifras, porque no hay una ley que los ampare. Entonces, exacto, pero hay un colega hoy me buscaron en la mañana un colega suyo y me preguntaba eso y le dije, no, es que ya desde 1974 hay una regulación. Lo que pasa es que esa regulación de empleo parcial
ahí se llama. Al trabajador. Claro, o sea, si me contratas solo por 4 horas, pero también tengo derecho 14º, 13º y vacaciones. En la proporción del en tiempo. la proporción del tiempo. Seguro social. Y eso es lo que no quieren pagar. No, estamos y de acuerdo. seguro social. Todo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Es más, ahorita hemos llevado de nuevo al Congreso este decreto para que lo consideren. Nosotros cuando peleamos por la derogación de esa ley, uno de los fundamentos más fuertes que presentamos es que teníamos ese decreto, que nadie lo tenía ni en el mismo Congreso. O sea, nosotros lo llevamos. Pero nosotros eso es válido lo que están planteando. Claro, si a ese decreto le acompañamos del reconocimiento de todos sus derechos al trabajador, pues ahí tenemos la salida. Y no ha sido derogado. Ahí tenemos la salida. Pues. Y no ha sido derogado. Es que no han dado otra alternativa. No hay alternativa. Es que no hay. Y mire, el sector trabajador no va a estar a favor de una nueva ley de empleo por hora. Eso crea. Y ya tienen que llevarla al CES. El Consejo primero Económico y Social. Sí, el Consejo Económico y Social, que ahí donde está también, ahí es tripartito, ahí están los trabajadores, los empleadores y el gobierno. Y para que cuando se trate de una ley laboral, siempre tiene que pasar por el CES y tiene que haber armonía. Si las partes no están de acuerdo, no puede irse al Congreso Nacional, a menos que políticamente lo quieran meter. Es que se puede hacer tanto, ¿verdad? Ya pensando. Por ejemplo, hay empresas que nosotros lo sabemos, que hacen un juego del trabajo por hora para no reconocer los derechos de los trabajadores. Pero perfectamente dentro de la legislación se puede catalogar el tipo de empresas que pueden acceder o no a contratar trabajadores por hora. Hay empresas que lo justifican y otras que definitivamente no. Pero es que miren, pero es que también, cuando nació la ley de empleo por hora, su espíritu de esa ley realmente era para rescatar jóvenes que querían estudiar y que pudieran trabajar 4 horas y el resto estudiar. Personas de mayor edad que ya no pueden estar en un trabajo 8 horas, que solo puedan trabajar 3, 4 horas. Ese era el espíritu de la ley. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué nosotros nos molestamos tanto? Porque cuando estaba en la aplicación esa ley, vinieron grandes empresas, Despidieron. cancelaron sus trabajadores que tenían permanentes y los pasaron a empleados por hora. Sí, a eso me refiero yo. Entonces, sí, ahí le están violentando sus derechos. Eso nos molestó a nosotros muchísimo. No le voy a dar nombres de empresas, pero le aseguro que usted, si yo le dijera qué empresas fueron, o sea, hubieron empresas muy grandes aquí en las cuales nosotros vamos a comprar y que hicieron eso. Y eso a nosotros sí nos molestó. Entonces tuvimos que luchar para derogar, porque si no, todos lo estaban haciendo. Todos lo estaban haciendo. Y no podemos permitir eso, porque lo que buscamos nosotros incluso en la sindicalización, ¿qué es lo que buscamos? Beneficio, que un empleado sea permanente. Tener permanencia en los trabajos. Porque eso es lo que buscamos nosotros. Que un empleado tenga su permanencia para poder tener estabilidad, sostener a su vida, no un año. Sostener a su familia en lo que transcurre la vida de la familia. Bien. Otro punto ya para concluir, doctor Rodríguez. ¿A quién le conviene o es conveniente para todos los sectores involucrados la fijación del salario mínimo de forma plurianual? Sí, por supuesto. Entre más larga es la frontera de planificación, más certidumbre tienen los trabajadores, las empresas. Las empresas porque programan su producción, programan sus costos, hacen sus flujos de fondo. Y los trabajadores, como estábamos, saben que se les va a ir haciendo un reconocimiento de lo que merecen, ¿verdad? Que se les va a ir ajustando ese costo de vida y pueden planificar. Porque entre más bajos son los ingresos que tiene una persona, más depende del crédito. Sí. Y el crédito se vuelve más caro. Y si tenemos esa certidumbre de que nos van a ajustar nuestros salarios en el futuro, podemos planificar mejor nuestra vida. Nosotros, mira, hemos negociado al principio, es lo que te digo, ¿cómo hemos mejorado? Antes, cuando pedíamos el 40% de un solo, no aceptábamos que fuera por más de un año. No, es que tiene que ser un año. Y era desgastante estar todos los años. Entonces, incluso llegamos, no, mejor que sea plurianual. Llegamos a un porcentaje, hagamos números como anda la inflación. ¿Cómo así yo proyecto la inflación ahorita? Que él es especialista en esto, me va a decir que si hace una proyección ahorita, en el otro año va a estar menor que esta. Si me hace la proyección el que es especialista ahorita, pueden pasar otros fenómenos que me la cambien. Mañana mismo. Sí, pero si hoy él me hace, como él es especialista en eso, me va a sacar una proyección de una inflación menor que la que está ahorita. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo,
3 años hicimos la negociación, 3 años en la maquila. ¿Por qué 3 años? Al inversionista en maquila se le tiene que dar, por ejemplo, certeza de su inversión. Una de las cosas que los inversionistas de maquila preguntan primero es cómo estamos con los trabajadores, con los salarios, cómo está el salario mínimo y cómo están las negociaciones. No, tenemos una negociación que dura 3 años. Voy a Honduras entonces. Ahora, si le dicen, no, mira, solo es 1 año, no voy. No, porque el otro año me van a cambiar ustedes los planes, las reglas del juego. Entonces, eso nos ayuda, por eso es que hemos ido mejorando. Antes tampoco en Maquila los compañeros no querían aceptar que fuera por 1 año, pero la anterior fue por 5. Y te voy a decir, para cerrarte eso mira la ganancia que hubo haber sido por 5. La negociación fue hace 5 años. Creo que fue en el 2000, no sé, 19, no sé, 18. Bueno, hace 5 años. Y vino la pandemia. Lo distorsionó todo. Pero nosotros teníamos negociado por 5 años. Esa gente no perdió. Si nosotros hubiéramos negociado salarios en las maquilas en medio de la pandemia, ¿cómo hubiéramos negociado? ¿Qué cree que hubiéramos negociado? No hubiéramos podido. ¿Por qué? Porque estaban en crisis. Ahora, ellos estuvieron muy bien, porque todo ese tiempo nosotros ya habíamos negociado, entonces inmediatamente el aumento ya lo tenían. Y eso es lo que ayuda cuando pasan estas cosas. Pero nosotros en el futuro no vemos un problema con esto, ¿no? Más bien aspiramos. Así es. Aspiramos que con la experiencia que tienen los negociadores de ambas partes, con la tecnología que tenemos ahora, ¿no? Se pueda diseñar un modelo para proyectar esos ajustes a 5 años y solo estarles haciendo los cambios que necesitan ahí. Pero eso es flexible. Yo creo que vamos a llegar a eso. Yo creo que vamos a llegar a eso. Por ejemplo, Costa Rica lo hace. Sí. Costa Rica lo hace. Nosotros, como trabajadores, siempre queremos tener la negociación. Sí, eso es algo que queremos participar siempre que exista el tripartito y podamos reunirnos. Pero sí estamos de acuerdo en poder cambiar la fórmula, que es lo que habla el doctor. Tener un modelo. Un modelo. Que porque nos ahorita irnos a 5 años y solo estarlo ajustando. Ahorita nos vamos a una negociación de productividad, inflación, canasta básica y otros factores que afectan. Tipo de cambio que hay que meterlo. Es duro. Es muy fácil negociar. Mira, alguien te puede decir, no, pero es que 7% que ustedes negociaron. No, yo te aseguro que haber logrado un 7% en este momento aquí no era fácil. Cuando te estoy diciendo de que el promedio, o sea, la gráfica, el punto de equilibrio que hacen en la gráfica entre productividad, inflación y los factores, era negativa. Y sacar un 7%, para mí es una gran ganancia. En mi criterio personal, y creo que varios grupos de los trabajadores lo dicen, salimos muy bien. Lo único que sí también decía, hay una gran diferencia entre ciertos salarios y otros. O sea, tenemos el sector financiero que es el más alto, que anda arriba de 17,000 lempiras de salario mínimo. Ese es el sector mejor pagado en el país. Para cerrar, doctor Rodríguez, 1 minuto. No, bueno, que es todo un reto, sobre todo para el gobierno, que es el que tiene que orientar y dirigir el rumbo económico del país, ¿no? La generación de empleo, la inversión para mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? Que esa debe ser la atención hacia donde deben dirigir sus pasos en el corto plazo. Doctor abogado Mario Sales. Yo mando un mensaje siempre. Una a los trabajadores es que siempre seamos responsables, porque también exigimos, pedimos derechos, pero también tenemos una obligación. Y como trabajadores podemos ser, si la productividad salió negativa el año pasado, no sé si una parte también fue culpa de nosotros los trabajadores, porque la productividad tiene varios factores. Y la otra es, yo llamaría también al gobierno, con la empresa privada, buscar una armonía en este momento, porque lo que necesitamos es un incentivo a la inversión, que vengan inversionistas, porque quien realmente puede dar trabajo en el país es la empresa privada, pero quien tiene que crear las iniciativas para que eso se dé es el gobierno. Y yo lo que espero es eso, que haya una armonía, porque nosotros lo que buscamos es que más población pueda tener una fuente de trabajo. Bien. Muchas gracias al abogado Mario Sales, miembro de la Comisión Negociadora del Salario Mínimo por parte de la Confederación de Trabajadores de Honduras, y al doctor Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras. Y a usted que estuvo con nosotros, muchas gracias y los esperamos en el próximo Foro UNA el próximo domingo. Buenas noches.